para celebrar el 50 aniversario del primer reloj digital jamás creado, Hamilton nos trae este año la reedición del Hamilton Pulsar, el modelo P2. A este reloj se le conoce como el Hamilton PSR y viene en dos versiones, acero inoxidable y bañado en oro de 14 quilates. Si no conocen la historia de este reloj, les recomiendo que la vean aquí. Hace poco publiqué un video con una extensa y detallada historia de los inicios de este reloj en 1970. Es una historia muy divertida, muy interesante y que creo que los ayudará a apreciar más el valor histórico icónico de este reloj. Con su inconfundible diseño de la era espacial, este reloj recaptura la esencia de la década de los 70s, del inicio de la era digital, y el día de hoy vamos a ver todos los detalles de estos relojes, su diseño, su construcción, sus funciones, esa tecnología híbrida que tiene en la pantalla, así como su precio y bueno, en dónde lo van a poder comprar en México. Por lo pronto vamos a ver la introducción y regresando empezamos con esta revisión a fondo del Hamilton PSR. Ahora, este video no va a ser una reseña porque no he tenido tiempo de usar este reloj. Lo he tenido solo unos cuantos días. Lo que sí va a hacer es una revisión a fondo. Ya después de algunos meses, cuando tenga el mío y lo haya podido usar, pues voy a hacer una reseña como las que estamos acostumbrados a ver aquí en el canal. La referencia de los relojes es el H52 41 41 30 para la versión de acero inoxidable y H52 42 41 30 para la versión dorada. Los relojes tienen movimiento de cuarzo suizo y tiene una tecnología híbrida en la pantalla de la cual hablaremos en un momento. La resistencia al agua de ambos relojes 10 bar o 100 metros. El ancho de la caja 40 milímetros, la altura de 32 milímetros y un grosor de 15 milímetros. El ancho del brazalete 23 milímetros en la parte más gruesa y 16 milímetros en la parte del broche. El peso del reloj 132 gramos y el precio del reloj $745 por la versión de acero inoxidable y $995 por la versión dorada, que es una edición limitada a 1970 piezas. Una de las características del Hamilton Pulsar original es que la pantalla desplegaba la hora con LEDs rojos. Entonces el reloj no mostraba la hora a menos que activáramos esa función con el pulsador. Eso lo hacía para conservar energía porque los LEDs son muy brillantes, son muy duraderos, pero tienen la característica de que consumen mucha energía. Lo que ha hecho Hamilton con esta reedición es integrar una tecnología híbrida en esta pantalla. Entonces tiene tanto una pantalla LCD de cristal líquido, que es la que estamos viendo ahora, y esta se puede visualizar a cualquier hora del día con un poco de luz. Como pueden ver, es reflectiva. Entonces, entre más luz haya, pues mejor se puede visualizar esto. Y la característica de estas pantallas de LCD es que consumen muy poca energía. Ahora, manteniendo el diseño del reloj original, también tiene una pantalla de OLED. De LEDs orgánicos, los cuales son muy brillantes. Entonces, si no podemos visualizar esta pantalla de LCD, ya sea porque estamos en la oscuridad o en condiciones de muy poca luz, pues entonces, como el reloj original, simplemente podemos presionar el pulsador y ahí pueden ver cómo se iluminan esos LEDs rojos, que son pequeños puntos que delinean los números y así podemos visualizar la hora en cualquier condición de luz. Ahora, una característica de esos LEDs es que inclusive en el día son tan brillantes que los podemos apreciar. No es necesario, pero si queremos hacerlo, se nota considerablemente la diferencia entre esa pantalla de LCD y los LEDs que se encienden. Y así es como Hamilton ha logrado tener un reloj que es más práctico, que es más funcional que el original, pero que mantiene el estilo, que mantiene el espíritu y que mantiene esa tecnología de los LEDs y que en cualquier condición de luz, ya sea utilizando el LCD durante el día y los LEDs durante la noche, pues es perfectamente legible y que no pierde esa atractiva característica de los LEDs, que fue algo que definió al reloj original en su época.
Entonces, de las dos versiones, la única diferencia que hay entre ambas, pues es el acabado. Esta versión, acero inoxidable, y ahorita lo vamos a ver más de cerca, y esta versión con un recubrimiento PVD de oro de 14 quilates. Esta es la edición limitada del reloj. Y el número de piezas 1970 por el año en que se lanzó el primer Hamilton Pulsar. De esas 1970 piezas, creo que poco más de 10 piezas estarán disponibles para el mercado mexicano. Ahora, este reloj es una reedición del modelo P número 2 del Hamilton Pulsar, el cual fue lanzado al mercado en 1973, que fue la primera versión producida masivamente, y creo que es una decisión atinada. Tanto el primer modelo, que era un prototipo, como el P1 eran relojes interesantes, pero el P número 2 creo que resultó ser la versión más atractiva de este reloj. Creo que el diseño es atinado para la época. Y bueno, creo que sigue siendo un diseño interesante que no vemos frecuentemente en ningún otro reloj hoy por hoy. A diferencia del modelo original, que en la parte de aquí abajo decía Pulsar, este dice Hamilton con la misma tipografía. Y bueno, este modelo se llama Hamilton PSR, una contracción de Pulsar. Ahora, la caja, 40 milímetros de ancha, la verdad es que se percibe más ancha de lo que es. Viendo el reloj y sosteniéndolo en la mano, parece un reloj considerablemente ancho, pero son solo 40 milímetros. Y eso tiene que ver con el diseño. Esta caja de tipo cojín, muy redondeada. Volviendo al tema de los diseños de la era espacial, lo que quería reflejar este reloj pues era ser futurista. Era una computadora de muñeca o de pulsera, como le llamaban en ese momento, una computadora de tiempo, un ordenador de tiempo, y creo que el diseño de ese reloj pues está orientado a eso. Ahora tenemos un solo pulsador aquí sobre el lado derecho de la caja, y con este pulsador ahorita vamos a ver, se manejan todas las funciones. Ahora, el reloj no tiene asas. Esto que ven aquí es parte de la caja, así como el centro. Y bueno, el brazalete empieza con estos dos eslabones aquí a los lados. Por la parte del broche tenemos Hamilton aquí grabado. Y bueno, es un diseño de broche como que me recuerda a los tipo mariposa, pero es una buena elección de diseño porque es discreto. O sea, lo hace casi como si no tuviera un cierre. Para abrirlo simplemente presionamos de ambos lados y se libera ese broche. Como pueden ver, todo el brazalete y todas las piezas de este broche son de acero inoxidable sólido. Todos son sólidas. Para cerrarlo simplemente presionamos y queda asegurado. Por la parte de atrás tenemos una tapa enroscable, lo cual ayuda a garantizar esos 100 metros de resistencia al agua, lo cual me parece excelente. Es más de lo que debería de tener un reloj de este estilo, con el cual normalmente no pensaríamos en nadar con él. Pero bueno, si así lo decidiéramos, sin ningún problema este reloj resiste. Alrededor de la tapa podemos ver Hamilton. Y bueno, arriba a la derecha ahí dice muestra, sample y hecho en Suiza. Este reloj es una muestra. Es una muestra de prensa, no es una pieza para la venta. Por este lado tenemos resistente al agua, 10 bar o 145 PSI. Al centro tenemos un diseño de una estrella de neutrones Pulsar, que como lo vimos en la historia del reloj, el nombre del reloj proviene de este tipo de estrellas, que son estrellas que laten o que pulsan a frecuencias muy precisas. En la versión dorada, la única diferencia que tenemos es que aquí en la parte de arriba dice edición limitada y cuál número de las 1970 piezas va a ser. Insisto, este reloj no es ninguna de esas 1970 porque esta es una muestra. La versión dorada, como dije, con recubrimiento PVD, oro de 14 quilates. Buena técnica para el recubrimiento. Debe garantizar que no se va a descarapelar, que no se va a caer, que no se va a manchar. El cristal de ambos relojes de zafiro, difícil de rayar, el más resistente. Y bueno, ambos con el módulo de tecnología híbrida, LCD y LEDs. Esto garantiza una larga duración de la batería. Ambos relojes, mismas dimensiones y funciones. La diferencia de precio, $250 más por la edición limitada, que a mi juicio, si les gusta el reloj en oro, creo que vale la pena. No es una gran diferencia. Y bueno, siendo el reloj tan limitado, 1970 piezas, creo que es uno de esos pocos relojes que vale la pena. La versión de acero inoxidable no es una edición limitada, se va a convertir en parte, al menos en el futuro previsible, de la línea de relojes de Hamilton.
Entonces, si les gusta este reloj, pues estará disponible. Ahora, no me queda exactamente claro cómo funciona. Me parece muy interesante. Nunca había visto un reloj que tuviera estos dos tipos de tecnologías integradas. Entonces ahí pueden ver el LCD con el reflejo de la luz que tengo aquí en el estudio. Se ve muy bien. Entonces, pero al yo presionar el pulsador y se activan los LEDs, tengo la impresión de que se apaga esa pantalla de LCD. Entonces no son los LEDs brillando a través de la otra pantalla o por encima. Hay una pausa entre que se desactiva la pantalla de LCD y se encienden esos LEDs. Entonces, sea lo que sea que han hecho, muy interesante, bien logrado, bien hecho, porque no hay un conflicto entre una tecnología y la otra. Y bueno, mantienen el reloj mucho más práctico. El original, como dije, solo mostraba la hora al pulsar el botón. Este reloj durante el día, la verdad es que no debe de ser nada difícil hacer una lectura sin la necesidad de ese pulsador. Pero bueno, esa es la parte divertida del reloj. Entonces, si queremos presumirlo o durante la noche, pues simplemente presionamos y aparecen ahí esos pequeños y brillantes puntos rojos. Ahora, además de la función de iluminación que ya vimos aquí con los LEDs, el pulsador sirve para hacer los ajustes y para ver los segundos. Entonces yo presiono una vez el pulsador, me enseña la hora. Si lo presiono otra vez antes de que se apague, aquí puedo ver los segundos. Entonces ahí veo que ya cambió el minuto a 22, el cual debo de ver cuando regrese. Ahí está. Entonces ilumina con una pulsación. Si vuelvo a presionar, me muestra los segundos, y si vuelvo a presionar, lo apaga. Entonces ahí es donde podemos ver con exactitud, igual que en el reloj original, en el Hamilton Pulsar P2. Para hacer los ajustes, lo único que tengo que hacer es mantener el pulsador presionado. Lo presiono y en vez de soltar y que se ilumina, aquí entra en la modalidad de ajuste de hora. Aquí puedo ver que son las 6 p.m., 6 de la tarde. Entonces voy a presionar. Ahí me deja entrar. Aquí puedo cambiar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces el reloj muestra la hora solo en formato de 12 horas, como el reloj original, no en formato de 24. Entonces aquí voy a regresar a las 6 p.m. Y una vez que estoy en la que yo quiero, mantengo presionado. Pasamos a los minutos. 20, 30, 40. Entonces se ajustan los dígitos de manera independiente. Voy a regresar al 20. Aquí mantengo presionado. Pasamos al último dígito, aquí lo podemos ajustar, mantengo presionado y después aquí me muestra los segundos en cero. Al yo presionar va a arrancar desde ese minuto que yo definí. Entonces esta es la manera de sincronizar el reloj con otra fuente. Aquí presiono y ahí empezó a contar el 6:23. Lo que voy a hacer ahora es ajustar ambos para que vayan sincronizados otra vez. Entonces primero mantengo presionado. Ahí está, las 6 en los dos, mantengo presionado. 6:20 en los dos, mantengo presionado. Entonces aquí nada más voy a pasar este a 4. Mantengo presionado. Y aquí está. Cuando yo haga la pulsación final, ambos arrancan, empiezan a contar desde 0 al mismo tiempo. Entonces va 1, 2 y ahí está. Ya deben de estar los dos relojes perfectamente sincronizados. Para ver si es cierto que están sincronizados, simplemente puedo encender la iluminación, presionar una vez más y aquí puedo ver. Si quieren comprar o probarse uno de estos relojes, pues van a tener que hacerlo con un distribuidor autorizado de Hamilton, que en México son Liverpool y Palacio de Hierro. Entonces, si les interesa probarse uno de estos relojes o comprarlo o reservarlo, pues se pueden acercar a la sección de relojes, tanto de Liverpool como de Palacio de Hierro, y alguien ahí los atenderá. Sobre la muñeca, primero, esta versión de acero inoxidable, repito, es un reloj que no es grande, no es grueso, pero tiene una sensación de ser sustancioso y creo que tiene buena presencia. El reloj es cómodo, los eslabones son lo suficientemente pequeños para hacer una buena curva con la muñeca sin que nada se sienta que sale o que se clave. Obviamente este brazalete demasiado grande para mí, pero como no es mi reloj, no lo voy a ajustar. Y en cuanto al funcionamiento del reloj, sin ningún problema.
la caja y el pulsador funcionan de manera adecuada, fáciles de activar. El pulsador es grande, tanto se siente como se ve, entonces sin ninguna queja por ahí. Ahora me queda claro que es un reloj raro y no es un reloj para todos. Es un reloj con un diseño particular, con un diseño muy de su época. Y bueno, creo que eso es su punto fuerte y su punto débil. Y al final esa va a ser una cuestión completamente subjetiva y de gusto. A mí me gustan así los relojes particulares. Me gustan todos los relojes tradicionales clásicos. Pero hay algo especial en los relojes que son distintos no solo por ser distintos, sino porque, bueno, este reloj reflejaba su época. Y para mí eso es interesante. Si apreciamos el reloj y su historia y el valor que tiene, el diseño es una parte intrínseca e icónica del mismo, así como ese funcionamiento de los LEDs. Un reloj digital como ningún otro que hemos visto seguramente, en un diseño que creo que es versátil. Creo que este reloj se va a ver bien tanto en personas jóvenes como grandes. No es un reloj formal, aunque en su época lo hubiese sido. Este era un reloj tanto de estrella de rock como de millonario en la oficina. Entonces creo que con la personalidad adecuada, este reloj puede ir bien en donde sea que lo llevemos. Ahora, hay una sola cosa que me hubiese gustado que hicieran distinto. Y eso es en la tapa de atrás, la cual es muy bonita, perfectamente bien hecha, grabada, moldeada y maquinada. Me hubiese encantado que le hubiesen puesto las dos indentaciones del reloj original. Si no saben de qué estoy hablando, eso es parte de la historia. Aquí lo pueden ver. Esas indentaciones se utilizaban para ajustar la hora y los minutos con un pequeño imán que venía en el brazalete, no como una función práctica. Claramente esa tecnología obsoleta no tiene sentido en este reloj de hoy, pero sí me hubiese gustado verlas aquí simplemente a manera de homenaje estético, ¿no? Repito, la tapa muy bonita, perfectamente bien, con el diseño de la estrella, pero esas indentaciones que eran una parte curiosa otra vez de ese reloj original, creo que hubiese sido divertido verlas ahí. Fuera de eso, además de las actualizaciones tecnológicas de esta pantalla, el reloj es básicamente el mismo. Y bueno, creo que como lo dije en el video de Radio Reloj, esta es una reedición que, a diferencia de la mayoría, para mí tiene sentido. Es una reedición de un reloj icónico, de un reloj históricamente importante, de una marca valiosa con historia y con identidad, y finalmente de un reloj que si yo quisiera conseguir el original hoy en día es muy difícil, poco asequible y casi imposible de conseguir uno en buenas condiciones, ¿no? Este Hamilton PSR nos da la oportunidad de volver a vivir ese Hamilton Pulsar y de hacerlo con avances tecnológicos, pero sin perder su esencia, su estilo y las funciones que lo caracterizaron. Espero que les haya gustado esta revisión a fondo del Hamilton PSR. Muchísimas gracias a la gente de Hamilton México por haberse acercado conmigo y darme la oportunidad de ver estos relojes de cerca y de poder mostrárselos a ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Como siempre, espero sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece el reloj? Y si quisieran ver más relojes Hamilton, ¿cuáles de ellos les gustaría ver? Gracias otra vez. Es todo por ahora y nos vemos a la próxima.